¿Qué experiencia ha sido la más extraña para ti y aún no puedes explicar? /Reddit parte 2. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograr ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo dos bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso, cuando tenía aproximadamente 9 a 10 meses de nacida. Mis papás quisieron ir de vacaciones a un ranchito donde sigue viviendo mi tía. No me habían bautizado aún y por lo que surgió, esa noche tuvieron que hacerlo lo más rápido posible. Ese día había ido toda mi familia al ranchito, la casa era muy pequeña y a veces nos quedábamos a dormir en la cocinilla. Durante la noche nos tocó a nosotros en ese cuarto donde hacía muchísimo frío. A mitad de la noche comencé a llorar desesperadamente, mis papás dijeron que no me calmaban con absolutamente nada. De repente todo quedó en silencio, no se escuchaba nada y eso que teníamos muchos animales en ese entonces. Cuando todo quedó en silencio comenzamos a escuchar como un caballo rodeaba la casa. Mi papá era en ese entonces militar. Él tenía una pistola en casa y esperó a que esas pisadas no fueran de mi tío, su hermano, esperó y no era él. Después dejé de llorar y todo el ruido regreso fue una experiencia horrible. Al día siguiente fueron con el padre. Él nos comentó que en ese lugar ya habían pasado cosas muy similares, eso venía a que las brujas se querían robar a los niños que aún no estaban bautizados. Dijo que como no me pudo llevar la bruja me tenían que bautizar inmediatamente si no pasaría una tragedia, así que me bautizaron. Me han vuelto a pasar cosas similares, pero esa es otra historia. Tengo un amigo ateo, él no cree en ninguna deidad ni credo, él cuenta que cuando vivía con su madre, los vecinos empezaron a ampliar su casa, pero de un día para otro los albañiles ya no querían presentarse a trabajar, decían que ahí pasaban cosas horribles y muy aterradoras. Mi amigo como buen ateo que era ignoraba las historias que contaba la gente. No fue hasta que un día, que llegó temprano de la universidad, se acostó sobre su cama y se quedó viendo fijamente por la ventana que daba hacia el patio. Él no sabía por qué, pero describe que fue como si una fuerza magnética lo obligara a ver hacia ese punto sin alguna razón. En eso vio a una mujer vestida de blanco y con el cabello oscuro. Por alguna razón él sintió un miedo intenso recorrer en todo su cuerpo, intentó ponerse de pie pero no podía moverse, sentía todo el cuerpo paralizado, como si estuviera sufriendo parálisis del sueño a plena luz del día. El rostro de la mujer era indescriptible, como ver una cara borrosa, como ver una cara mal formada en baja resolución. Sabes que debe haber un rostro ahí, pero no lo distingues y no le hallas forma. Finalmente logró reaccionar y en cuanto menos se dio cuenta seguía en su cama, no había nadie en la ventana y todo parecía como un sueño calcado en la realidad. No sabe si estuvo despierto o dormido, pero se vio todo tan real y para colmo se hallaba en un charco de su propia orina. Una mujer se le apareció a toda su familia durante los siguientes días, los vecinos incluso solían ver a aquella señora, o lo que sea que fuera, estática arriba de la casa en construcción levitando. Después de un tiempo las apariciones cesaron, mi amigo sigue siendo ateo, él no cree en nada, pero de que corre corre. Bueno, esto en sí le pasó a mi hermano, aunque yo sí estaba presente. Esto pasó una noche en la que mi hermano se levantó aproximadamente a las 3:30 de la madrugada para comer algo. Al momento de arrimarse hacia la cocina ve de reojo la silueta de un hombre muy alto, de la altura de la puerta más o menos, con sus dos manos en el marco de la puerta, su torso y piernas por fuera del cuarto y su cabeza por dentro del mismo observándolo. Mi hermano se quedó congelado del miedo durante unos segundos pensando que se había metido alguien dentro de la casa mientras todavía observaba esa silueta gigantesca de reojo.
mientras todavía lo miraba de reojo, agarró una taza grande, que era lo primero que tenía a su alcance para tirárselo por la cabeza y... Al momento de girar para quedar de frente con el intruso, la silueta de este tipo gigante desaparece. Al día siguiente mi hermano me cuenta lo sucedido y desde ese momento vivo con un miedo constante a que en algún momento me despierte por la madrugada y lo primero que vea sea a alguien observando. Una vez mi abuela me contó esta historia. Mi bisabuelo, Arcadio, se encontraba cabalgando cerca de los campos, cultivos de maíz, e iba a paso lento dirigiéndose a otra ciudad cerca de las 5 de la mañana. Llegó cerca de un canal con vegetación a su orilla, y escuchó un bebé llorar fuertemente. Se bajó del caballo a buscarlo e ir por ayuda, lo encontró envuelto en una manta, lo levantó y se subió a su caballo. Encontraría ayuda en la ciudad a la que iba. El bebé no paraba de llorar en lo que iba de trayecto, cada vez lloraba más fuerte, hasta que hubo un silencio total, y una voz lo rompió. Arcadio, mira mis dientitos. Cuentan que asustado, en shock, y como pudo quitó la manta que cubría el rostro del bebé, para encontrarse con una cara demoníaca y una boca grande con colmillos saliendo de ella. Lanzó aquello que había recogido, para apresurar su paso lejos de ahí. Esta no es una historia, es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital, hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos a las 12 o 1 de la tarde, ninguna máquina de café estaba funcionando, pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro, el pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así decidí irme por ese café, atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora que estaba apagada, así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué me hizo girar por aquella intersección, tal vez curiosidad, el caso que tome el otro camino y llegue a las salas de los consultorios. No había nadie, todo estaba oscuro, pero a lo lejos en una de las bancas me pareció ver una sombra, una persona parecía estar sentada ahí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle, el caso es que de repente esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar el vigilante, me comentó que en efecto, ahí donde yo estuve paseando se aparece el fantasma de una persona. Esta fue mi pequeña experiencia sobrenatural. Estaba de viaje a donde trabajan los hombres de mi familia paterna. Mi abuelo es el dueño de una ferretería en La Rioja en un pueblo chiquito. Él me fue a buscar a mi casa para llevarme con ellos a donde trabajan, pero primero teníamos que pasar por otros pueblos. Como a la madrugada, no sé a qué hora de la noche durante el viaje, fuimos por la cava oscura. Yo, como estaba aburrido, empecé a ver por las ventanas y justo vi un hombre y una mujer abrazándose a donde había una casita chiquita con una virgencita como para rezarle. Ellos estaban mirando a la Virgen y como siempre nos paramos ahí para rezarle. Lo raro es que cuando nos bajamos del coche para rezar, yo apunté a esa pareja que estaban abrazados con mi linterna y habían desaparecido de la nada. No había ningún vehículo ni nada. Solo desaparecieron como si nada. Yo no fui la única que los vio, mi padre y mis tíos también los vieron. Rezamos a la Virgen y seguimos por el camino. Durante el camino me sentía vigilada y muy incómoda y miré hacia atrás a donde estaba la casita por la ventana y vi de nuevo a esa parejita. Decidí ignorarlo. Mi tío, quien no era realmente mi tío, le decimos así por cariño, es camionero y me ha contado muchas historias paranormales y aterradoras que le han sucedido. Sé una historia que me contó acerca de que vio un demonio o algo parecido en una carretera cuando él estaba trabajando. Un día por la tarde, aproximadamente hace un año medio, estaba sola en casa, prácticamente como todos los días. Estaba en la cocina buscando qué desayunar. Cabe recalcar que solo vivo yo y mis dos parejas de hámsters que estaban arriba en mi habitación. Detrás de mí había una ventana muy grande al lado del televisor, y enfrente de mí también había una. Empecé a escuchar que tocaban la ventana, y rápidamente volteé, me sorprendió que no había nadie. Entonces me dirigí hacia la ventana, pero de repente vi a una persona detrás mío tocando la ventana. Cuando volteé vi que esa persona era de un color muy pálido, no sabía si era mujer o hombre porque no pelo.
Sus ojos eran negros y su sonrisa que le llegaba hasta los ojos era igual de negra. Al ver esa cosa me quedé totalmente paralizada y sentía como la sangre me helaba. De repente lo único que pensé fue correr. Me encerré rápidamente en mi habitación y cerré todas las puertas y ventanas con seguro para que esa cosa no entrara. Me traté de tranquilizar y me puse a ver videos de risa. De repente empecé a escuchar música clásica. Me parecía muy raro porque mi piano tiene que estar conectado para poder sonar, y como dije al inicio, yo vivo sola. Lo único que pensé fue que era el audio del video, pero cuando terminó el video me di cuenta que no era el video. No sabía qué hacer porque yo sabía que esa cosa había entrado, pero me puse a pensar y me pregunté, ¿cómo entro? Si yo cerré con llave todas las puertas y ventanas, ¿cómo entró esa cosa? Recordé que no cerré la puerta de la bodega que da al jardín justo donde estaba esa cosa. No sé por qué se me ocurrió ir a ver qué había dentro de la casa, pero no fue buena idea. Bajé las escaleras y vi que no había nadie. Volteé para subir a mi habitación, pero vi a esa misma cosa. Me asusté tanto que no sé qué pasó. Tal vez me desmayé, no sé la verdad, pero no recuerdo qué pasó en ese momento. Cuando desperté vi a esa cosa encima de mí con su risa diabólica, así que corrí y me escondí otra vez en mi habitación. Busqué qué hacer para que esa cosa se fuera. Recordé que tenía un jarrón de agua bendita y una cruz bendecida en mi baño. Lo agarré y empecé a rezar la oración que mi abuela me enseñó. Si esa cosa me encontraba le tiraría agua bendita mientras le enseñaba la cruz y rezaba. Cuando me encontró lo hice, así que esa cosa empezó a gritar y a decir algunas palabras que la verdad no entendí. Esa cosa salió corriendo de mi casa. Rápidamente puse sal bendita en todas las puertas y ventanas de mi casa y me dirigí a la casa de mis mejores amigas y me quedé allí por un mes. Después alquilé un departamento lejos de ese lugar, pero todavía me siguen pasando muchas cosas raras.